And I know my life is better. Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, reciban un abrazo y un cordial saludo en este día en el que nos encontramos nuevamente para escudriñar las Escrituras, que dice la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, le decía Jesucristo a la gente a la que él le enseñaba. Eso es lo que hoy vamos a hacer, vamos a profundizar en el estudio bíblico y para eso oremos al Espíritu de Dios para que Él nos dirija, nos oriente, nos enseñe, nos explique la palabra de Dios, porque Él fue el que la inspiró a los autores que la escribieron. Señor Jesucristo, te damos gracias, porque hoy nos acercamos en tu nombre, suplicando tu guía y tu dirección, suplicando la revelación del Espíritu de Dios, para que la palabra nos sea alumbrada, iluminada, para que la entendamos y para que una vez entendida, esa palabra se grabe en nuestros corazones. Hoy rogamos, Señor bendito, que no seamos oidores olvidadizos de la palabra, sino que la atesoremos, la guardemos, porque una vez guardada en nuestro corazón, saldrá en cada momento, Señor, de nuestra vida, en los momentos de gozo, alegría, gratitud, pero también en los momentos de lucha y necesidad. Porque de lo que esté lleno mi corazón, de eso hablará mi boca, dice la palabra. Entonces hoy declaramos que nuestro corazón se llena de tu palabra y que entonces nuestros labios también serán llenados de tu palabra, que es poderosa, viva, eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, queridos amigos, hay preguntas frecuentes con respecto a si nos pueden caer encantamientos, maldiciones, hechicerías, adivinaciones, sortilegios y todo este tipo de maldades que suelen ser comunes hoy en día de personas que intentan hacerle mal a otras a través de este tipo de prácticas. Y vamos a estudiar en la Biblia un caso histórico registrado en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida en cumplimiento de la palabra de Dios y cómo los moabitas intentaron maldecirlos utilizando un adivino para evitar que ellos entraran a la tierra prometida. Y lo que se estaba intentando evitar allí era el cumplimiento de una promesa bíblica sobre el pueblo de Israel. Entonces las maldiciones básicamente van en contra directa de las promesas de Dios, en contra de la palabra de Dios. ¿Y quién está en contra de la palabra de Dios y en contra de las promesas de Dios? El diablo. Detrás de todo este tipo de prácticas ocultas, adivinación, hechicería, riegos, maldiciones, sortilegios, amuletos, etcétera, está el diablo. Entonces, vamos a ver y que esto nos sirva como ejemplo para saber cómo defendernos ante posibles maldiciones, ante posibles hechicerías y encantamientos que personas usadas por el diablo quieren hacer en contra nuestra. Por eso este tema lo hemos titulado No temas a la maldición. Es posible que a usted y a mí nos hayan maldecido. Es posible que todavía nos esté maldiciendo, pero lo que no puede ser posible es que usted y yo dejemos que el enemigo nos use para maldecir otras personas. Eso también nos tiene que quedar extremadamente claro. Y el contexto completo de lo que vamos a estudiar está en los capítulos 22 a 24 del libro de Números en el Antiguo Testamento, donde se narra precisamente la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida, luego de haber salido de Egipto y de haber caminado 40 años por el desierto. Ahora, muchas veces esta figura del salir de Egipto, pasar por el desierto y llegar a la tierra prometida, se usa como un comparativo de nuestra propia vida antes de Cristo. Es decir, estábamos en el Egipto, en el mundo, y tenemos un proceso de caminar por un desierto, tenemos un encuentro con Cristo y llegamos a nuestra tierra prometida, que es el encontrarme con Cristo. Es un comparativo que se suele hacer regularmente. Entonces, salimos de la esclavitud de las tinieblas, dice la Biblia, y pasamos a la luz admirable de Cristo.
no significa que no hayan obstáculos en el camino, no significa que no hayan problemas, no significa que el enemigo no vaya a intentar hacer algo a través de las maldiciones, usando personas, porque el diablo usa personas, para que no se cumplan en nosotros las promesas de Dios. El primer punto lo hemos titulado contratado para maldecir. Es decir, hay personas contratadas para maldecir a otros. Aún hoy en día hay personas a las que van individuos y le pagan para que maldiga a otro, le haga una hechicería, una brujería, le eche una maldición, etc. Y básicamente estamos hablando de un personaje que se llama Balac, ahí en el libro de Números. Y contrata a un adivino que se llama Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y de hecho vamos a ver que este Balac intenta 4 veces que Balaam maldiga a Israel. Es decir, el enemigo va a intentar maldecirlo a usted una y otra vez. Entonces, ¿por qué recalco en esto? Mire, no basta con hacer una oración para librarse de la maldición. No, yo ya oré, yo ya pedí al Señor y entonces ya se acabó. El enemigo de manera continua va a querer maldecirlo. El enemigo de manera continua va a querer arruinar su finanza, va a querer enfermarlo, va a querer hacer que la palabra de Dios no se cumpla en usted y en mí. Entonces yo de manera continua tengo que defenderme de los ataques del maligno, conociendo mi posición en Cristo, lo que tengo en Cristo, la autoridad en Cristo, el poder de Cristo que está por encima del poder del enemigo porque Él lo derrotó en la cruz. Si yo no conozco eso, entonces voy a estar sometido a la maldición por desconocimiento de lo que tengo acceso en el nombre de Jesús por el poder de la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo de Dios. Números capítulo 22, versículo 1, vamos a ir leyendo parte de los versículos de estos capítulos del libro de Números. Dice el verso 1, partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, había visto todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Moab tuvo mucho temor del pueblo porque era numeroso y se aterrorizó Moab ante los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora esta multitud lamerá todos nuestros contornos como el buey lame la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era en aquel tiempo rey de Moab. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo, escuchen, he aquí un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y ya está frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda derrotarlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito, y aquel a quien tú maldices es maldito. Y son palabras fuertes, porque básicamente este adivino, este hechicero, llamémoslo así, llamado Balaam, era reconocido por el poder que tenía para bendecir o maldecir a quien él decidiera. Y se le contrataba para eso, obviamente pagándole y entregándole riquezas y bienes. Y esa es la invitación que Balac le hace a Balaam para maldecir el pueblo de Israel y tratar de que no se cumpliera una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel, y era que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Esta era la ruta de entrada. Entonces, esta maldición iba directamente en contra de ¿quién? De Dios y su palabra. Porque hay una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel que le dijo que Él los iba a introducir en la tierra prometida. Entonces las maldiciones, la hechicería, el ocultismo son cosas que van directamente en contra de Dios. Si usted en alguna época de su vida ha practicado algún tipo de ocultismo, adivinación, riego, lectura de cartas, lectura del tabaco, cualquier tipo de estos rituales, y saumerios, riegos para la buena suerte, cosas que cuelgan detrás de la puerta, esas cosas son diabólicas y van en contra
directamente de la voluntad y la palabra de Dios. Entonces, en todo este proceso, cuando llama Balac a Balaam, Dios se le aparece al hechicero Balaam, Dios mismo, y le dice lo siguiente, versículo 12 de Números 22. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. Esto es fascinante, ¿sí? Dios le dice al hechicero y al adivino, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. El pueblo de Israel es bendito por Dios. Y Dios le dice, no lo maldiga porque yo lo bendije. Usted es bendito porque la palabra de Dios dice que si usted cree en Cristo Jesús y ha reconocido personal y voluntariamente a Jesucristo como Señor y Salvador, si usted cree que Él vino y vivió y murió y resucitó y está vivo, usted es bendito en el nombre de Jesús. Entonces, básicamente, ya mismo es importante, si usted cree que está viviendo una maldición, empiece a declarar con sus labios, yo soy bendito y nadie me puede maldecir. Yo soy bendito y en el nombre de Jesús anulo toda maldición que cualquier persona haya dicho en contra mía, porque es probable que las hayan dicho. Entonces usted las tiene que anular audiblemente, apoderándose de lo que usted es en Cristo. Usted es bendito. Eso cambia la manera de hablar, mi lenguaje tiene que cambiar, la manera de orar tiene que cambiar. Ya no voy a orar, ay Señor, ¿por qué estas maldiciones? ¿Y por qué me va mal en la área financiera? ¿Y por qué, Señor, me has abandonado? No. Cambie su oración y diga, bueno, en el nombre de Jesús no acepto la maldición financiera porque yo estoy bendito en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús no acepto la maldición física de enfermedad. No la acepto porque estoy bendito en el nombre de Jesús. Cambie, tome autoridad en el nombre de Jesús. No esté quejándose delante de Dios. No, use lo que Dios ya le dio. Usted es bendito y dígalo ahora, yo soy bendito en el nombre de Jesús. Es una meditación diaria, es una declaración diaria. Levántese y diga, yo soy bendito. Bendigo mi casa, bendigo mi trabajo, bendigo mis hijos, bendigo el fruto de mis manos, bendigo este lugar, anulo toda maldición. Diariamente, porque diariamente el enemigo quiere hacer que usted y yo vivamos en la maldición contraria a la voluntad de Dios. Finalmente, después de una serie de acontecimientos que le recomiendo que lea usted en el libro de Números 22, el hechicero Balaam se va para donde Balac. Se va. Dios le dijo no se vaya. Y se termina yendo para allá, para donde Balac. Números capítulo 23. Entonces Balac, cuando ya llega Balaam, le dice, maldíceme a Israel. Vuelve y le dice, necesito que me lo maldigas. Versículo 5, vuelve Dios y se le aparece al hechicero. Entonces el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a donde está Balac y háblale así. Versículo 7, entonces Balaam pronunció su profecía y dijo, desde Siria me trajo Balac, rey de Moab, desde las montañas del oriente. Ven, dijo, maldíceme a Jacob. Ven, condena a Israel. ¿Cómo he de maldecir a quien Dios no maldice? ¿Y cómo he de condenar al que el Señor no condena? O sea, el hechicero está diciendo, yo no puedo maldecir al que Dios ha bendecido. Yo no puedo condenar al que Dios no ha condenado. Entonces no hay forma de que a usted y a mí nos maldigan y nos condenen porque Dios no nos maldice y Dios no nos condena. El que maldice y condena es el diablo, es Satanás utilizando personas como estas. Entonces aprópiese de esa palabra, declárela continuamente porque es muy probable que el enemigo nos haya hecho creer que estamos en una maldición porque en realidad vemos a nuestro alrededor circunstancias adversas y difíciles que parecieran que estamos viviendo en maldición, ¿verdad? Entonces, el hechicero, el adivino Balaam, no maldice a Israel. Pero Balac, el rey de Moab, insiste por segunda vez
que Balaán maldiga a Israel. Versículo 13. Entonces Balac le dijo, por favor, ven conmigo a otro lugar desde el cual lo puedas ver al pueblo de Israel que estaba ahí acampado. Solo verás un extremo de él, no lo verás todo, maldícemelo desde allí. Insiste nuevamente. Y vuelvo y le digo, el enemigo va a insistir maldecirlo a usted. Va a insistir en arruinarlo. Va a insistir en enfermarlo. Va a insistir en robarle la bendición que Dios le dio, la sanidad física que Dios le dio, la libertad que Dios le dio. Va a insistir volverlo a llevar al pecado del cual Dios lo sacó. Va a insistir, va a insistir, va a insistir. Entonces usted tiene que insistir en defenderse, insistir en declarar, no me ha maldecido Dios, soy bendito, no me ha condenado Dios, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Una lucha continua, no basta con una oración, es diaria, es continua, es permanente, es un estilo de vida. Nuevamente el hechicero Balaam le pregunta a Dios. Y Dios otra vez le dice, no lo maldiga. Verso 18. Entonces él pronunció su profecía y dijo, Balac, levántate y escucha, préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló y no lo cumplirá. Entonces está diciendo el hechicero, Dios no miente, su palabra no miente. Dios no bendice y después se arrepiente y entonces maldice. Dios cumple su palabra, cumple las promesas de su palabra, pero el enemigo va a intentar estorbar las promesas de la palabra de Dios. Dice, he aquí yo he recibido la orden de bendecir. Este versículo es muy importante, el versículo 20. He aquí yo he recibido la orden de bendecir. Usted recibe la orden de bendecir a otros en el nombre de Jesús. Es decir, no se deje usar como el diablo quería usar al hechicero Balaam para maldecir a las personas. Este fin de semana oré por una persona que está pasando por dificultades y afugias financieras en su empresa. Y cuando yo oraba por él, me mostraba el Espíritu de Dios que a él lo había maldecido una autoridad espiritual sacerdotal de una iglesia a la que él perteneció. Y no puede ser que alguien de una iglesia, un cristiano, un creyente, se deje usar por el diablo para maldecir a otro creyente que decide irse de esa iglesia a otro lugar. No puede ser, no lo permita, no permita que el diablo lo use a usted como parlante de maldición. Versículo 20, aquí yo he recibido la orden de bendecir. Si se quiere ir de la iglesia, lo bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios lo prospere, que Dios lo guarde, que le dé revelación, que crezca y que a donde vaya multiplique la palabra de Dios. Pero maldecir un cristiano a otro cristiano es demoníaco, diabólico, no lo permita, no lo permita. Y si usted ya se fue de alguna iglesia, pregúntele al Espíritu de Dios si sus autoridades en esa iglesia donde usted estuvo lo maldijeron. Porque usted tiene que anular esa maldición en el nombre de Jesús, declararla inoperante y decir, ninguna maldición tiene autoridad en contra mía, porque yo estoy bendito en el nombre de Jesús. Anulo la maldición que me declararon, me decretaron esta iglesia, los pastores, los líderes, el que sea, para que usted cierre esa puerta de maldición que le pueden haber declarado por haber decidido irse de una iglesia. Y eso es muy común y pasa mucho, al menos aquí en América Latina. Él ha bendecido y no lo puedo revocar. Él no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto maldad en Israel. ¿Sí? El Señor su Dios está con él, en medio de él hay júbilo de rey. Entonces fíjese las bendiciones que está declarando Balaam. Son bendiciones que usted tiene que declarar sobre usted. Dice, en mí no hay iniquidad. Yo estoy lavado con la sangre de Jesús. En mí no hay maldad porque estoy perdonado. Dios está conmigo. Hay júbilo de rey. El rey habita en mi casa. Esta casa es un palacio porque aquí habita el rey. Mi casa es un palacio porque en mi casa habita el rey de reyes. Jesucristo habita en mi casa. Y es continua esta declaración para estar anulando las posibles maldiciones que estén declarando en contra suya. Sus autoridades, quizás sus amigos, quizás su jefe, sus compañeros, porque el diablo quiere usar cualquier boca que permita que salga maldición
a través de sus labios. Verso 22. Dios que lo ha sacado de Egipto es para él como los cuernos de un toro salvaje. No hay encantamiento contra Jacob ni adivinación contra Israel. No hay encantamiento contra usted ni adivinación contra usted. Y es importante que usted lo declare diariamente. No hay hechicería en contra mía en el nombre de Jesús. No hay adivinación en mi contra. No hay ningún sortilegio. No hay ninguna maldad de hechicería que tenga poder en contra mía. Porque Jesucristo es mi Señor. Defiéndase. Defiéndase. Aquí claramente lo que está declarando Balaam, bendiciendo a Israel, es lo mismo que usted y yo tenemos que apropiarnos y declarar a diario. Dice así: ahora se dirá de Jacob y de Israel lo que Dios ha hecho. Ahora se dirá de usted lo que Dios ha hecho en Guillermo, lo que Dios ha hecho en Daniel, lo que Dios ha hecho en Nelson. Ahora se dirá lo que Dios ha hecho. Entonces uno tiene que decir: declaro en el nombre de Jesús que ahora se dirá de mí lo que Dios está haciendo en mi vida, no las maldiciones ni las hechicerías que el enemigo quiere hacer para arruinarme la vida. Se va a decir los milagros que Dios ha hecho en mi vida, los milagros que Cristo está haciendo en mi vida, las sanidades, las liberaciones, la provisión financiera que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que se tiene que decir de usted, pero usted tiene que alinearse con lo que Dios dice de usted, con esta palabra, declararla diariamente. No basta con una oración, es diario, es una declaración continua de fe, es una meditación, es una proclamación continua y diaria. 24. He aquí un pueblo que se levanta como leona, que se yergue como león. No se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los que ha matado. Está hablando de poder, de que nos levantemos en el poder del Espíritu de Dios. Cuando el enemigo ha querido aniquilarme, desalentarme, deprimirme a causa de la adversidad, porque el enemigo pone adversidad física, financiera, emocional, mental, para quitarme las fuerzas, pero es hora que nos levantemos en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu de Dios. Defiéndase. Versículo 25. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, por lo menos no lo bendigas. Pero Balac insiste por tercera vez que Balaam maldiga a Israel. Vuelvo y le digo, el diablo va a querer insistir. No basta con una oración. Es un estilo de vida estar anulando las maldiciones, las oraciones contrarias que otras personas puedan hacer en su contra diariamente. Es una oración diaria que usted debe hacer. Versículo 27. Y Balac dijo a Balaam: por favor, ven, te llevaré a otro lugar. Quizás parezca bien a Dios que me los maldiga desde allí. Escuchen esto. Balac estaba usando el nombre de Dios para maldecir a Israel. ¿Sí? Eso es lo que se llaman oraciones contrarias. Hay personas que oran a Dios para que a usted y a mí nos vaya mal. Es una realidad. Otros cristianos o no cristianos. Dios, que le vaya mal, que le salgan mal sus negocios, que sus hijos, que su matrimonio, por celos, envidia, venganza, por cualquier motivo incitado por el demonio. Entonces, si hay alguien haciendo oración contraria por usted a Dios, como Balac ahí, diariamente usted diga: al Espíritu de Dios, muéstrame si hay alguien levantando contra mí maldición y oración. Y si usted no sabe si está pasando o no, asuma que está pasando. Y diariamente usted diga: anulo en el nombre de Jesús toda oración contraria hecha para maldecirme a mí, mi familia, mis hijos, mi casa, mis bienes, mis posesiones, mi trabajo, mis finanzas, mi salud. Anulo, porque yo estoy bendito y lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. ¿Sí? Estas declaraciones de fe son diarias, es una meditación diaria, es una declaración diaria, es una lucha diaria, porque el diablo no toma recreo para querer arruinar nuestra vida. Es por tercera vez Balac va a querer que Balaam maldiga a Israel. Números 24. Otra vez Balaam vuelve y le pregunta a Dios. ¿Y qué le dice Dios? ¡No lo maldigas!
Versículo 1 del capítulo 24. Cuando Balaam vio que al Señor le parecía bien que bendijera a Israel, no fue como las otras veces en busca de encantamientos. O sea, el hechicero a la tercera entendió que Dios no quería que maldijera a Israel. Pero él insistía, sino que afirmó su rostro hacia el desierto, dice. Y dice el verso 4, dice el que escucha los dichos de Dios, el que ve visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos abiertos, y sigue bendiciendo a Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Se extienden como vegas, como huertos junto al río. Bendición de prosperidad, bendición de crecimiento, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. El agua correrá de sus baldes, su simiente tendrá agua en abundancia, su rey será más grande que Agag, su reino será enaltecido. Bendición financiera, bendición de prosperidad. Dios que lo ha sacado de Egipto es para él como los cuernos de un toro salvaje. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las destrozará con su flecha. Seguía proclamando bendición. Se agacha y se echa cual león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos seas los que te bendigan, y malditos sean los que te maldigan. Escucha este versículo 9. Dice Balaam de Israel, benditos sean los que te bendigan, y malditos los que te maldigan. Yo no puedo maldecir a nadie, porque si maldigo a alguien, acarreo maldición. Dice, maldito el que te maldiga, bendito el que te bendiga. Yo tengo que ser de los que bendicen, porque son benditos los que bendicen a otros. Y hablando particularmente del pueblo de Israel, no lo maldiga. Bendígalos. No significa que usted está de acuerdo con la política o las decisiones que el pueblo de Israel tome. Eso no le importa a usted. No se meta ahí en eso. Eso es cosa de Dios. Pero no los maldiga, ni maldiga a nadie. Y aquel que lo maldiga a usted, acarrea maldición sobre él, porque está ahí, maldito el que te maldiga. Si usted es bendito y alguien lo maldice a usted, esa persona que lo maldice a usted recoge maldición, ¿verdad? No porque usted se la desee, sino porque así está escrito. Yo siembro maldición y que recojo maldición. Yo siembro bendición y que recojo bendición. Entonces, tengo que decidir bendecir a las personas. Y claramente el Señor enseñaba eso en el Antiguo Testamento. Decía, bendecid a los que los maldicen. ¿Por qué? Porque está claro en la Biblia que si yo los bendigo, recojo bendición. Y si ellos me maldicen a mí, ellos recogen maldición. Porque están sembrando una semilla de maldición. Y es increíble, mire. Balac insiste por cuarta vez que Balaam maldiga a Israel. Y no me canso aquí de repetir. El enemigo va a insistir maldecirlo a usted y a mí. No se lo permita. Recuérdele al diablo la palabra de Dios para que el diablo salga fuera de su vida, fuera de su cuerpo si es una enfermedad, fuera de sus finanzas si es su área financiera, fuera de sus hijos si la maldición se está notando en sus hijos, de su matrimonio, de donde sea. Recuérdele al diablo la palabra de Dios, porque va a insistir una y otra vez, por cuarta vez. Versículo 15. Y Balaam nuevamente lanza esta profecía. Entonces pronunció su profecía y dijo, dice Balaam, hijo de Beor, dice el hombre cuyo ojo es perfecto, cuyos ojos están abiertos, se refiere a este versículo, porque al fin había abierto los ojos Balaam. Dice el que escucha los dichos de Dios, el que tiene el conocimiento del Altísimo, el que ve visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos abiertos. Yo lo veré, pero no ahora. Lo contemplaré, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Se levantará un cetro de Israel. Aplastará las sienes de Moab y los cráneos de todos los hijos de Set. O sea, empieza a bendecir a Israel y a decirle al que lo había contratado, mire hermano, Israel al que usted quiere maldecir, lo va a arrasar y lo va a borrar del mapa. Entonces, wow, este que quería maldecir a Israel iba a acarrear sobre sí mismo ruina y maldición. Entonces, muy interesante
todo esto que estamos estudiando, pero tiene que quedarnos algo en claro. Defiéndase continuamente de las maldiciones, de las oraciones contrarias. Asuma que lo están maldiciendo. No para que usted esté aterrado de la maldición. No, sino para que usted se apropie y para que cambie y transforme las circunstancias eventuales de maldición que puede estar viviendo a causa del enemigo. Y la aplicación práctica, ¿cuál es? Resista y defiéndase. El punto 2 de todo esto. En el punto 1 ya vimos, contratado para maldecir. Punto 2, resista y defiéndase, Santiago 4:7. Mire esto, Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Está claro? Dice que cuando yo primero me someto a Dios, segundo resisto al diablo, el diablo se va a ir. Pero ese someterse a Dios no es la palabra someterse a como regularmente se define en nuestra cultura. El sometimiento es el que está ahí como esclavizado. El someterme a Dios es estar debajo de su sombra, debajo de su mano, debajo de su guía, debajo de su dirección. Que si esta es la mano de Dios, yo me mueva debajo de la mano de Dios. Para donde se mueve Dios me muevo yo. Para donde se mueve la mano de Dios me muevo yo. Eso es someterme a Dios. Decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Con quién lo hago? ¿De quién me aparto? ¿De qué me aparto? Someta y resista al diablo. No quiere decir que porque usted esté sometido a Dios, el diablo ya no lo va a tocar. No. Dice, sométase a Dios y resista al diablo. Es decir, son dos cosas que van paralelas. Dios está en mi vida, creo en Cristo, soy cristiano, soy creyente, pero tengo que resistir al diablo que va a estar ahí maldiciendo y maldiciendo y maldiciendo y va a huir cuando yo le diga, lárgate, no tienes autoridad para maldecirlo, que Dios bendito, fuera en el nombre de Jesús, te resisto, te vas, te echo de mi vida. Pero yo no puede ser pasividad espiritual. La Biblia no llama a la pasividad espiritual, llama a la resistencia espiritual. Y la resistencia es activa, no es pasiva. ¿Cómo está su sometimiento a Dios? ¿Cómo está su búsqueda? No, es que yo ya soy cristiano y por eso el diablo no me hace nada. No es cierto, la Biblia no dice eso. Sométase y resista. Sométase y resista. Tercer punto, camine con Dios. Esto es fascinante, mire. No es creer en Dios. Es que yo creo en Dios. Yo creo en Diosito a mi manera. No es creer en Dios. Es caminar con Dios. Una cosa es creer y otra cosa es caminar. El creer es pasivo. El caminar es activo. Vida espiritual activa. Cristianismo activo. Cristianismo en acción. Dice, es un estilo de vida. Es diario. No es cada 8 días que voy a la iglesia y en la semana se apaga Dios. No, es activo. Mire esto. Génesis 6:9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y cabal en su generación. Se le notaba Dios a Noé en su comportamiento y estilo de vida. Noé caminaba con Dios. Esto es fascinante. Génesis 6:9. Noé caminaba con Dios. ¿Sí? Y no quiere decir que Noé caminaba y Dios le seguía el paso a Noé. No. Dios caminaba y Noé iba detrás de Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Seguirle el paso a Dios. Señor, ¿por dónde te estás moviendo para yo seguirte? En esta decisión financiera, en esta decisión emocional, sentimental, en esta decisión. ¿Por dónde vas tú para yo seguirte? Con Dios caminó Noé. Y yo le oro a Dios y le digo, Señor, muéstrame tu camino para que se diga de mí. Con Dios camina Guillermo. Eso es una petición diaria. Con Dios camina Ángela, con Dios camina Claudia, con Dios camina Marina. Usted dígale, Señor, enséñame a caminar contigo. No que usted camine y le diga, Dios, sígueme. No, Dios, yo quiero seguirte. ¿Cuál es tu obra preparada? ¿Cuál es el camino que quieres que yo camine? Cuarto punto,
estamos protegidos por Cristo. Tengo que entender, no puedo andar caminando con miedo y con temor. Tengo que entender que estoy protegido por Cristo, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de la obra de Cristo en la cruz, por el poder de la resurrección de Cristo. Usted y yo tenemos la protección de Dios. Vamos a poner un ejemplo interesante que está en Éxodo. Éxodo 12, 21 al 23. ¿Qué estaba ocurriendo y cuál era el contexto? Habían pasado las plagas de Egipto y faltaba la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, para que el faraón dejara ahí ir al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, hacia el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice así, Éxodo 12, 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen del rebaño para sus familias y sacrifiquen el cordero pascual. Esto dio origen a la fiesta de la Pascua. Verso 22. Tomen un manojo de hisopo y empápenlo con la sangre que está en la vasija, la sangre del sacrificio de ese cordero. Y unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Entonces la puerta tiene dos postes y un dintel arriba. Ellos tenían que agarrar un hisopo, que es como una brocha, y untar la sangre en esos tres parales, en las dos columnas y en el dintel de la puerta, untarla con esa sangre. Dice, porque el Señor pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar en sus casas al destructor para matar. ¡Wow! El destructor veía la sangre en la puerta y pasaba derecho. No podía entrar a ese lugar. El destructor no puede entrar a su vida porque usted está cubierto con la sangre de Jesús. Y eso lo tengo que declarar diariamente. Decirle, Satanás, no tienes autoridad en mi vida porque yo estoy rociado con la sangre de Jesús, que me lavó y me limpió todos los pecados. Diariamente recuerde el enemigo que no lo puede destruir a usted, no lo puede enfermar, no lo puede robar, no puede entrar a su vida. Pero con esto. Moisés fue claro con el pueblo y les dijo que si salían de la casa en donde estaba la sangre marcada, iban a ser arrasados por el destructor. Aquí de la pregunta: ¿qué puertas he abierto yo? ¿Y qué puertas he cruzado que le han dado acceso al enemigo a mi vida para que me robe, me mate y me destruya? Por el Espíritu de Dios nos es revelada esa puerta para cerrarla. Porque el diablo va a tener acceso a nuestra vida si yo le abro la puerta, y yo le abro la puerta con el pecado, con la práctica del pecado, con alejarme de Dios, con dejar de buscar a Dios. Con Dios caminó Noé, con dejar de caminar con Dios. Con dejarme usar con el enemigo para maldecir a otros, porque el que maldice será maldecido. Entonces, ¿qué puertas se ha abierto que le han dado acceso al destructor a mi vida? Ciérrelas en el nombre de Jesús y manténgase bajo la cubierta de la sangre de Jesús. Quinto punto, declarar y meditar continuamente. ¿Qué cosas? Esto que hemos hablado hoy. Declarar y meditar continuamente esta palabra. Diariamente declárela, en la mañana, en la noche, declárela continuamente. Es muy importante que tenga esto como estilo de vida. Ahora, ya vimos qué cosas declarar porque hemos estudiado los versículos, pero hay algunos versículos que le voy a sugerir que declare, que se los escriba, que los tenga pegados ahí en el baño, en el escritorio, en la puerta. Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, usted está bendecido en Cristo.
Y recuerde todo lo que estudiamos. No puedes maldecir al que Dios bendijo. Usted está bendecido. Gracias, Señor, porque estoy bendecido en Cristo. Porque mi familia está bendecida en Cristo diariamente. Y dígale, inmundos demonios no tienen autoridad para maldecirme. Porque escrito está en Efesios 1:3. Yo estoy bendito con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y usted no puede decir eso cada mes. Cada 8 días que vaya a la iglesia, diariamente el enemigo va a querer maldecirlo. Diariamente recuérdele la palabra de Dios, resístalo y que el diablo huya de su vida en el nombre de Jesús. Resistencia es cristianismo activo. Resistencia es cristianismo de oración, de intercesión, de declarar, de meditar, de congregarme, de formarme espiritualmente. Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación en mí. Nadie me puede condenar. Cristo me perdonó. Cristo me limpió los pecados. Sí, he pecado. Confieso que he pecado. Reconozco que soy un pecador. Pero me apropio del perdón de Dios, de la sangre de Jesús que me limpia. No debo nada. Soy libre y me aparto del pecado. Fortalece mi espíritu de Dios para apartarme de todo pecado, de toda inmundicia. En el nombre de Jesús. Y huya del pecado. Échelo fuera, hágalo morir en usted por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de la resurrección de Cristo. Escrito está que usted y yo estamos muertos al pecado y resucitamos a una nueva vida en Cristo. Eso tiene que ser diario, fortalecerme diariamente en el Espíritu, en la palabra, en la oración, en la alabanza, en la adoración, en la intercesión. Cristianismo espiritual activo. Resistencia activa. Sexto, el diablo engaña y miente continuamente. No le crea. Cállelo, repréndalo y declare la verdad que dice la palabra de Dios de usted. El diablo ha hecho tener mentiras de que a nosotros los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, seguimos a Cristo, practicamos su palabra, estamos en una vida activa, nos puede maldecir, nos puede arruinar. No es cierto. Tiene usted que declarar la palabra de Dios y estar atento que no se haya salido usted del camino de Dios. Con Dios camina Guillermo, que ya no camine Guillermo por un lado y Dios por otro. Tengo que caminar con Dios bajo la cobertura de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Juan 8:44 dice una palabra fuerte, dice: el Señor le hablaba a los fariseos y a los publicanos y a los maestros de la ley. Ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él, el diablo, era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces el diablo va a querer mentirnos continuamente. Va a querer decirnos que lo que usted está viviendo es porque Dios lo está castigando. No dice eso la palabra de Dios. Es el mismo diablo que lo está maldiciendo. Ahora tengo que preguntar por qué. Dejé de declarar, dejé de meditar, dejé de resistir. Me salí de la puerta, debajo de la puerta del dintel de la sangre. Estoy caminando por un lado, Dios por otro. Dejé de buscar al Señor. No lo sé, pero es tiempo ahorita de que oremos por esto en el nombre de Jesús. Y que por el Espíritu de Dios haya revelación de cuáles son esas puertas abiertas para cerrarlas. Pero que usted se levante en un cristianismo de resistencia activa. No puede haber pasividad espiritual, porque en la pasividad espiritual el enemigo va a ganar terreno. Resístalo y que él huya de usted. Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. 3 partes de este versículo. Sométase a Dios, haga la voluntad de Dios, haga lo que Dios quiere que usted haga, siga lo que Dios quiere que usted siga, etc. Pero al tiempo resista al diablo y él se va a ir de su vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Hoy confesamos y declaramos tu palabra, Señor bendito. Hoy yo declaro, Señor,
que soy bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y si tú me has bendecido, nadie me puede maldecir. No hay maldición. No acepto la maldición en mi vida. Resisto la maldición en el nombre de Jesús. Anulo la maldición en el nombre de Jesús. Ato la maldición, la reprendo, la echo fuera de mi vida, la echo fuera de mis hijos. En el nombre de Jesús, la echo fuera de mi hogar, de mi matrimonio, de mis finanzas, de mi trabajo. Fuera maldición en el nombre de Jesús. Porque solamente en mí tiene autoridad la palabra del Dios Altísimo, que dice que yo estoy bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. Resisto la maldición, la resisto. Y a ti te digo, espíritu de maldición, sal de mi vida. Huye de mi vida, porque yo ya tengo claro que no tienes autoridad para maldecirme, porque lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Eso declaro, eso creo, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro también, como dice tu palabra, que ninguna condenación hay en los que están en Cristo Jesús. Y yo estoy en Cristo Jesús. Nadie me puede condenar, nadie me puede juzgar, nadie puede reclamar en mí alguna cosa, porque Jesucristo ya pagó por todos mis pecados. Sí, ciertamente soy un pecador. Confieso y reconozco que he pecado. Confieso y reconozco que me he alejado de Dios, pero me apropio del perdón y me cubro bajo la sangre de Jesús. Escrito está, estoy rociado con la sangre de Jesús, como estaba rociada la puerta y el dintel de esa puerta, y el destructor tenía que pasar de largo. Así que a ti te hablo, espíritu destructor de la familia, espíritu destructor del cuerpo con enfermedad, espíritu destructor de la paz, de las finanzas. Pasa de largo, fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Yo estoy rociado con la sangre de Jesús y ninguna plaga toca mi morada, porque así está escrito, porque eso me lo dio Cristo y nadie me lo puede quitar. Y hoy en el nombre de Jesús renuncio a todas las mentiras de Satanás. Renuncio a todo el engaño de las tinieblas en el nombre de Jesús y declaro, Señor, que camino contigo. Espíritu de Dios, enséñame a caminar con Dios. Yo quiero que se diga de mí, con Dios camina Guillermo, y póngalo en su nombre. Y decláralo sobre sus hijos, su familia. Con Dios caminan mis hijos, con Dios camina mi esposo, mi esposa, en el nombre de Jesús. Examínanos, oh Dios, y pruébanos. Conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, y mira si hay en nosotros camino de perversidad, y encamínanos por el camino por donde tú caminas, por el camino de la santidad, por el camino de la rectitud, por el camino de tu hora preparada, para yo seguirte a ti, Señor. Quiero caminar contigo, anhelo caminar contigo, con Dios decido caminar. Enséñame, Espíritu de Dios. Encamina mis pasos por las sendas por donde Dios camina, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor bendito, porque estamos protegidos bajo tus alas, bajo tu manto, bajo tu sombra, Señor bendito. Y la bendición tuya no se puede revocar, como está escrito en la palabra. Y tú nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, Señor bendito, y nos has traído una tierra prometida. Y la tierra prometida es tu presencia, la llenura de tu espíritu. Ven, Espíritu de Dios, y lléname. Tú eres mi tierra prometida, Espíritu de Dios. Ven, llénanos, derrámate con poder sobre cada uno de nosotros. Úngenos, Espíritu de Dios. Anhelamos estar bajo tu llenura y tu unción. Esa es nuestra tierra prometida, vivir llenos del Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Y yo anulo y prohíbo toda retaliación demoníaca
en contra de lo que hoy hemos aprendido, leído y estudiado. Y declaro que esta palabra nos levanta, nos empodera, Señor, en tu nombre, para resistir al diablo y que huya de nosotros, como está escrito, en el nombre que sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, resistencia, cristianismo activo en el nombre de Jesús. De modo que veamos todo el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida, nuestras familias y todo lo que el Señor nos ha entregado a administrar, y que se cumpla su palabra y llegue hasta lo último de la tierra. Los bendecimos, los amamos y los abrazamos en el nombre de Jesús. Where this begins. Thank you for letting me in. I never had to pretend. You've always known who I am, and I know my life is better because you're a part of it. I know without you by my side that I would be different. Thank you for all of